Hemos hecho ya la introducción a este curso anual Newman y la historia, relatando un poco la relación de Newman con la historia a lo largo de su vida. En esta segunda charla ya queremos pasar a tocar temas concretos que él trató en sus estudios históricos, y el primero que me ha parecido fundamental es el tema de la tradición apostólica. Para este estudio, Newman se basa en una pequeña obra que se había publicado que se llama Controversia de los Hermanos. Es la discusión entre un clérigo anglicano y su hermano unitario. Unitario significa que rechazaba el dogma de la Santísima Trinidad, una idea bastante generalizada en la Inglaterra liberal del siglo XIX, que sostenía que no era necesario tener una convicción religiosa tan definida sobre Dios. Digamos que existe un solo Dios y con eso es suficiente. En esta controversia, los dos hermanos, sin embargo, se ubican en una postura protestante, es decir, bajo ningún aspecto ponen en duda su afirmación de la unicidad de la fuente de la revelación, es lo que se llama la sola escritura, es decir, la Biblia como única autoridad religiosa. La autoridad inmediata y práctica es la tradición, en el sentido de que nosotros nos topamos con ella porque obviamente la Escritura es un texto histórico, antiguo. Los anglicanos sostenían que nosotros nos encontramos inmediatamente y en el orden práctico con las enseñanzas de la tradición. En ese sentido, los anglicanos se ubicaban en un punto intermedio entre protestantismo y catolicismo. Sin embargo, Newman sostiene que si le damos un papel y un rol tan restringido a la tradición, tenemos el riesgo de caer en el latitudinarismo, que justamente era la presencia del liberalismo en los temas religiosos. Newman recuerda la doctrina anglicana sobre la tradición, es decir, ellos no quisieron unirse al principio protestante de la sola escritura y se dieron cuenta, por su aprecio a la Iglesia de los primeros siglos y a los primeros concilios ecuménicos, que no podía dejarse de lado este tema, y por eso lo conservaron. Al mismo tiempo, un gran número de fieles, obviamente de la Iglesia anglicana, aceptan y valoran la tradición y saben que gran parte de las doctrinas que profesamos han venido justamente de la tradición. Sin embargo, uno puede valorar la tradición y tener una consideración parcial sobre el tema. Por ejemplo, aquellos que dicen que la tradición es solamente una interpretación de la Sagrada Escritura. Es decir, la Sagrada Escritura sigue siendo la única autoridad en materia religiosa. La tradición la interpreta, no como una fuente independiente por la que hemos recibido la revelación, sino como un simple comentario, podríamos decir, de la Escritura. Y Newman se opone a esa consideración parcial del tema de la tradición, diciendo algo que podríamos afirmar que es casi un principio en toda la teología de Newman. Nuestra religión, es decir, el cristianismo, no es una religión del libro, sino que es una religión revelada, que en parte se conserva en un libro,
pero nosotros no debemos guardar fidelidad a un libro, sino fidelidad a Jesucristo. Por eso la tradición es la voz de la cristiandad, es decir, una tradición ininterrumpida desde el tiempo de los apóstoles. Ellos algo pusieron por escrito y algo transmitieron oralmente. Eso que se recibió al mismo tiempo se transmite. Es la voz de la cristiandad en todo tiempo y lugar, es decir, a todos los lugares y en todos los tiempos a donde llegó el cristianismo, llegó con esa voz, con esa enseñanza. Por eso, si nosotros nos ceñimos solamente a la Sagrada Escritura, a la Biblia, vamos a oponer el dogma con la religión bíblica. Y allí encontramos uno de los grandes problemas justamente del protestantismo y su relación tanto con el anglicanismo como con el catolicismo. Newman dice que la tradición proporciona interpretación y dogma. El protestantismo asegura que esta tradición apostólica desapareció. Si existió, no fue transmitida y fue rápidamente olvidada. Por eso ellos constantemente dicen que la verdad se encuentra solamente en la Biblia. Pero la interpretación de lo que dice la Sagrada Escritura y el dogma, que es la afirmación clara y distinta de lo que tenemos que creer, eso no está en la Sagrada Escritura, sino en la tradición. Newman lo dice muchas veces, son dos fuentes que tienen finalidades distintas. La tradición, una finalidad más dogmática, la Sagrada Escritura, una finalidad más religiosa. Por eso, si consideramos a la tradición como un comentario a la Escritura y nada más, estamos, en definitiva, negando y rechazando la tradición. Newman dice que el anglicanismo no niega la importancia de la tradición y jamás la ha considerado un simple comentario a la Sagrada Escritura. El anglicanismo propone un punto intermedio, que no se separe tradición de escritura. En ese sentido, Newman lo reconocerá después, el anglicanismo no podrá sostenerse totalmente y por eso aparece la Iglesia Católica como la verdadera defensora de la tradición. Newman sostiene que el Señor misericordiosamente ha ido dispensando a la Iglesia con su revelación y ahí encontramos justamente su misericordia. Y por ejemplo, él quiere tocar en manera especial el tema de la encarnación de Cristo, es decir, cómo el Verbo se ha hecho carne y habitó entre nosotros, y él dice que ese dogma lo alcanzamos nosotros por la tradición. Ha habido un proceso de transmisión y aceptación de este dogma desde el período apostólico, que lo consideró como esencial, la verdad clave del cristianismo. Ese proceso se establece y se proclama como dogma en Nicea, que no inventa esta tradición, sino que la oficializa. El Concilio de Nicea y el dogma de Cristo es muy importante porque allí se recibe una tradición y se entrega a la generación siguiente. Es un depósito vastísimo cuyas implicaciones iban demasiado lejos porque hoy a nosotros también nos influye que se haya definido ese dogma. La salvaguardia va a ser la totalidad de la Iglesia que defiende ese dogma, no solo la jerarquía, sino también el pueblo cristiano. Allí vemos la fuerza del argumento de la tradición, la certeza en la verdad revelada. Y por supuesto, grandes representantes de esta tradición son los padres de la Iglesia. Nombra particularmente a dos, Vicente de Lérins y Tertuliano, pero podríamos nombrar a muchos más. Y así concluye este importantísimo estudio sobre la tradición.